¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de biopelícula dental y la microbiología de las enfermedades periodontales. Este es un tema muy importante y además muy interesante, porque si nosotros recordamos durante todos los temas que hemos llevado en esta gestión, la biopelícula es uno de los factores etiológicos más importantes para que exista enfermedad periodontal, ¿no? Y también tenemos que conocer los microorganismos que van a producir la degradación de las enfermedades periodontales. Entonces, para entrar al tema, vamos a ver algunos datos que son muy curiosos. Vamos a ver. El feto en el útero es prácticamente estéril, es decir, que se encuentra libre de gérmenes y de cualquier tipo de microorganismos. Pero ya en el momento del nacimiento, cuando pasa el canal durante el parto, ya se encuentra contaminado con microorganismos fecales y vaginales, ¿no? Ya más o menos a partir de los 2 años, el niño ya llega a tener 100.000 billones de microorganismos ya en todo el cuerpo. Entonces, esto es muy interesante porque imagínense la cantidad de microorganismos que cada uno de nuestros cuerpos alberga, ¿no? Si hacemos una comparación, por ejemplo, miren, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo tienen un peso aproximado en total, tiene un peso aproximado de 2 kilogramos. Y esto es interesante cuando nosotros, por ejemplo, comparamos con el cerebro, que pesa 1.4 kilogramos, ¿no? Entonces, vean la cantidad de microorganismos que tenemos. Eso es muy importante. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que no todos los microorganismos son patógenos. A veces cuando mencionamos ya el término de bacteria o microorganismos, relacionamos siempre con algún tipo de enfermedad. Y no es así, ¿no? Todo dentro de estos microorganismos, porque una persona sana en realidad, una persona sana sin ningún tipo de enfermedad, llega a tener esta cantidad de microorganismos y este peso de microorganismos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que estos microorganismos no son, puede ser que algunos hayan patógenos, pero la mayoría no son patógenos. Y eso vamos a ver a medida que vayamos avanzando el tema. El niño, en el momento que nace, empiezan a colonizar microorganismos en la cavidad bucal, ¿ya? Pero más que todo vamos a encontrar tipo de microorganismos facultativas y aerobias, ¿no? Posteriormente empiezan ya a gobernar también algunas anaerobias, ¿ya? Pero principalmente tenemos facultativos y aerobias. También tenemos Streptococcus salivarius y Streptococcus mitis, que son los primeros microorganismos en colonizar la cavidad bucal, ¿no? Posteriormente llegan las Veillonella, Neisseria, Actinomyces y Staphylococcus. Cuando ya empieza el niño a tener sus primeras piecitas dentarias, empiezan a colonizar otros tipos de microorganismos. Por ejemplo, los Streptococcus sanguinis, Lactobacillus, Streptococcus oralis, Streptococcus mutans, que es muy conocido por nosotros, el Streptococcus gordoni, ¿no? Y también algunas bacterias anaerobias que llegarían a ser las Fusobacterium y la Prevotella. A medida que el niño empieza a tener más piecitas dentarias en boca, hay mayor cantidad de estos microorganismos porque son los que se adhieren a las superficies dentarias. Cuando ya el ser humano se encuentra en una edad adulta, ya llegamos a albergar más de 500 especies de microorganismos, ¿sí? Especies, no estoy hablando de la cantidad, ¿no? Sino más de 500 especies de microorganismos, diferentes tipos. Ahora, esto es lo que decíamos. No todos los microorganismos nos van a causar algún tipo de patología o enfermedad, porque no todos son patógenos, ¿ya? Todos, aunque no tengamos ninguna enfermedad, estemos sanos sistémicamente, no quiere decir que no tengamos microorganismos. Todos tenemos microorganismos, pero no todos los microorganismos llegan a causar patología. Y estos microorganismos que no llegan a causar patología, que al contrario, porque inclusive hay microorganismos que en vez de producirnos algún tipo de daño, nos ayudan a que otros microorganismos
no nos causen alguna enfermedad. Y a esos microorganismos se llaman comensales, ¿sí? Que son microorganismos o bacterias prácticamente beneficiosas para nosotros. Son las bacterias comensales. ¿De qué depende que haya enfermedad? Porque estas comensales, si bien son microorganismos o bacterias comensales, pueden llegar a convertirse patógenas. ¿De qué depende? Cuando hay mucha cantidad, por eso me dice mayor masa o patogenicidad, ¿ya? Puede existir enfermedad. Uno. Dos, cuando hay supresión de estos comensales. Si estos comensales disminuyen en una cantidad donde ya no hay un equilibrio para mantener la salud de la persona, entonces puede existir enfermedad. Cuando hay supresión de comensales, por ejemplo, cuando nosotros estamos con antibióticos durante mucho tiempo, ¿no? Estos antibióticos, si bien van a ir prácticamente a eliminar los microorganismos que están causando algún tipo de enfermedad o infección, también llegan a eliminar estos microorganismos comensales. Entonces, cuando se reducen estos microorganismos comensales, podemos llegar a tener algún tipo de enfermedad producida por otro tipo de microorganismos, por ejemplo, levaduras, ¿sí? Que son ya los que empiezan a atacar, u otro tipo de bacterias que ya van a empezar a tener una mayor cantidad o mayor masa, ¿no? También se puede llegar a tener algún tipo de enfermedad cuando hay menor respuesta del huésped. Nosotros sabemos que si bien tenemos microorganismos comensales, siempre igual estamos con alguna cantidad de microorganismos patógenos. Pero ¿quién es el que evita que haya enfermedad? Nuestro sistema inmunológico, nuestra respuesta frente a los microorganismos. Cuando esa respuesta del huésped está disminuida, hay una inmunodepresión, entonces esos microorganismos que eran en poca cantidad, que no eran muy patógenos, pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad. Entonces depende de todos estos puntos que estamos viendo para que haya enfermedad. Si hablamos de la cavidad bucal, todas las bacterias, ya, que están en cavidad bucal, se mantienen, no siempre en cavidad bucal, en cualquier superficie del cuerpo, se mantienen dentro del huésped gracias a la adherencia que pueden tener alguna superficie, ya sea superficie blanda o superficie dura, ¿no? Es la única forma o es uno de los mecanismos más fuertes de estos microorganismos para poder eh, estar en nuestro organismo, ¿sí? Uno de sus mecanismos más grandes es la adherencia que van a tener a cualquier superficie, sea superficie dura o superficie blanda. Pero en nuestro cuerpo hay un equilibrio dinámico, ¿ya? Y en la boca también pasa eso, ¿no? Hay un equilibrio dinámico. Si bien hay fuerzas de adherencia por parte de los microorganismos que se están adhiriendo a las superficies de nuestros tejidos, también hay fuerzas de eliminación. Se adhieren los microorganismos, pero nuestro cuerpo actúa de una forma para poder también eliminarlos. ¿Cuáles son esos mecanismos de fuerzas de eliminación en la cavidad bucal? Ejemplo, la deglución. En el momento que nosotros estemos realizando la deglución, llegamos a eliminar microorganismos que están adheridos a las superficies de tejidos duros o blandos. La masticación. Gracias a la masticación, también podemos lograr algún tipo de eliminación de esos microorganismos. La lengua, al momento de hablar, al momento de comer, durante esa movilidad que tiene, también puede llegar a eliminar esos microorganismos que se están adhiriendo a las superficies. Y los aparatos de limpieza, obviamente, los cepillos dentales, el hilo dental, todo eso prácticamente lo utilizamos para eliminar a estos microorganismos que se quieren adherir o se están adhiriendo a las superficies duras o blandas en la cavidad bucal. Entonces, hay fuerzas de adherencia, pero al mismo tiempo nuestro organismo y nosotros presentamos fuerzas de eliminación.
Si se mantiene esto en un equilibrio dinámico, no existe ningún tipo de alteración. La idea es eso, ¿no? Todo mantener en equilibrio. Equilibrio en cuanto a la fuerza de adherencia, porque los microorganismos siempre van a estar con una fuerza de adherencia, pero también nuestro organismo tiene que actuar de alguna forma para que pueda eliminar esos microorganismos que se quieren adherir, ¿no? Entonces, hay un equilibrio dinámico entre las fuerzas de adherencia y las fuerzas de eliminación. Bien. Ahora, las superficies de los tejidos blandos no son espectadores pasivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué se acumula placa o biopelícula en los dientes, pero no así, por ejemplo, en tejidos blandos como la encía, como la mucosa yugal, el paladar, en la lengua alguna vez una pequeña cantidad, sí, pero ¿por qué será que no se acumula placa a nivel de los tejidos blandos? Y se van a observar ustedes en los dientes o inclusive aparatos protésicos, por ejemplo, prótesis hasta removibles, principalmente prótesis fija, coronas, puentes y restauraciones, se llega a acumular biopelícula, porque son superficies duras, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque los microorganismos no solamente se adhieren a la estructura dentaria, estos microorganismos también tienen fuerzas de adherencia para poder adherirse a la superficie de tejidos blandos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? En estos tejidos blandos existe un mecanismo que se llama exfoliación. Ya sabemos lo que es la exfoliación, ¿no? Es un mecanismo para impedir la adhesión. La capa superficial del epitelio que va a recubrir todo el tejido blando constantemente se va eliminando, ¿sí? Constantemente. Y no solamente pasa en tejido blando de boca, pasa en realidad en todos nuestros tejidos, en las manos, en el rostro, en el labio. Constantemente la capa superficial del epitelio se va renovando, se va eliminando, ¿no? A eso se llama exfoliación. Entonces, en el momento que se elimina esa capa superficial del epitelio, conjuntamente con esa capa superficial que se está eliminando, se eliminan los microorganismos que se estaban adhiriendo a esta superficie. Pero eso no pasa en el tejido duro. Los dientes tienen esmalte, no tienen ningún tipo de epitelio. Por lo tanto, las estructuras dentarias no tienen este mecanismo de exfoliación para impedir la adhesión. Es por eso que en la estructura dentaria, si bien nosotros eliminamos alguna parte de los microorganismos con la lengua, con los labios, con los mismos tejidos blandos al hablar, al comer, lo eliminamos, pero no se llega a eliminar del todo y se llegan a adherir microorganismos porque no hay la exfoliación, no existe esta exfoliación, ¿ya? Por eso me dice que la superficie de los tejidos blandos no son espectadores pasivos, más al contrario, actúan para que puedan impedir la adhesión de esos microorganismos. ¿Cómo actúan? Mediante un mecanismo para impedir la adhesión que se llama exfoliación. Y esta capacidad de adherirse de los microorganismos es muy importante, ¿no? La capacidad de adherirse que tienen estos microorganismos a alguna estructura es sumamente importante, porque con esta capacidad de adherirse que tienen, pueden llegar a causar una enfermedad. En cavidad bucal puede ser gingivitis o puede ser periodontitis. Mientras mayor capacidad de adherencia tenga el microorganismo, mayor es el riesgo de tener algún tipo de enfermedad como la gingivitis o periodontitis. ¿Sí? Por eso me dice, es crucial esta capacidad de adhesión. Uno de los microorganismos, como ejemplo que tenemos, que tiene gran capacidad de adherencia, es la Porphyromonas gingivales. Otro, el Actinobacillus aggregatibacter. Estos microorganismos tienen una alta capacidad
de adhesión, ¿ya? Por lo tanto, son considerados más virulentos, ¿no? Estos microorganismos que lo vamos a ir viendo posteriormente y en qué tipo de enfermedad se encuentran a nivel periodontal, son uno de los microorganismos que más vamos a hablar en cuanto a gingivitis y periodontitis, ¿ya? Son los que se encuentran en mayor cantidad porque son más virulentos ya que tienen una gran capacidad de adherencia. Hablemos de las biopelículas, ¿no? En la cavidad bucal sabemos que hay un medio húmedo, ¿sí? Un medio húmedo y también hay superficies duras, porque es en el único lugar de todo nuestro cuerpo donde tenemos superficies duras que no se exfolian, a diferencia del resto del cuerpo, ¿ya? Todo epitelio se exfolia y todo nuestro cuerpo prácticamente tiene epitelio, ¿sí? Pero en la cavidad bucal hay tejidos duros, ¿no? Que son los dientes, que son superficies duras donde no se exfolian. Y aparte de eso, es un medio bucal húmedo, ¿no? Es un medio húmedo donde se favorece la existencia de los microorganismos. Entonces, si se dan cuenta, es un lugar apto para que esos microorganismos puedan desarrollarse y puedan multiplicarse. ¿Ya? Entonces, en la cavidad bucal tenemos dos factores que tal vez nos pueden desfavorecer, ¿no? Uno, que tenemos superficies duras donde no se exfolian, que son los dientes, y dos, que es una cavidad donde hay humedad. ¿Cómo está constituida las biopelículas en general? Son compuestas por células microbianas y una matriz, ¿ya? Entonces, prácticamente son microorganismos, y entre los microorganismos existe una matriz que pueden ser polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Componentes orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre las interacciones que estos tienen. Estas interacciones pueden ser de tipo beneficiosas o pueden competir con sus vecinos. Estamos hablando de las interacciones entre los mismos microorganismos que se encuentran en una biopelícula, ¿no? En esta biopelícula que estamos viendo en la imagen, pueden encontrarse diferentes tipos y especies de microorganismos, ¿ya? Pueden ser beneficiosas cuando son, se ayudan entre ellos. ¿De qué forma? Los residuos que producen unos pueden ser utilizados como energía para otros, ¿no? Utilizan como energía los residuos producidos por las otras especies de microorganismos. En ese caso, serían una interacción beneficiosa entre ellos. Pero también puede haber una interacción donde van a competir entre ellos. Entonces, secretan moléculas para que puedan eliminar al otro tipo de microorganismos, secreción de moléculas antibacterianas. Pueden llegar a competir o pueden beneficiarse utilizando sus desechos como energía. La biopelícula es una masa heterogénea, ¿no? Donde vamos a observar, miren, canales de agua, como estamos viendo aquí, son canales donde van a atravesar toda esa masa, ¿ya? Toda esa masa. Y estos canales son beneficiosos para todos los microorganismos que se encuentran dentro de esta biopelícula. Es una masa bien organizada. No es que las bacterias se adhieren y ya, sino que se empiezan a organizar, ¿no? Entonces, esta biopelícula tiene canales de agua donde van a ser van a atravesar toda la masa. Y a través de esos canales van a existir dos cosas. La circulación de nutrientes. Pasan los nutrientes, ¿sí? Desde la superficie externa hasta el interior, porque la biopelícula no es una capa delgadita, puede llegar a ser una capa más gruesa. Entonces, los microorganismos que se encuentran en la profundidad muchas veces ya no tienen los nutrientes. Y a través de esos canales llegan los nutrientes a las partes más profundas de esta masa de biopelícula. Por eso me dice circulación de nutrientes, uno. Y dos,
Estos canales también nos sirven para la eliminación de los productos de desecho. Entonces, si nos damos cuenta, no es que los microorganismos solamente se adhieren, sino que empiezan a formar una estructura muy organizada. ¿Cómo está constituida la biopelícula? La biopelícula, biofilm o placa, ¿no? La biopelícula está constituida por matriz intercelular, aparte de las bacterias, ¿sí? Está constituido por las bacterias, pero también tiene una matriz intercelular donde esta matriz va a tener componentes orgánicos e inorgánicos. Esta matriz intercelular llega a formar del 20 al 30% de la masa total, es decir, que un 70-80% está formado por microorganismos, ya principalmente por bacterias. Y solamente el 30% es matriz intercelular que corresponde a materiales orgánicos e inorgánicos. Vayamos viendo. Por si acaso, estos componentes inorgánicos y orgánicos pueden provenir de la saliva, del fluido crevicular y de los mismos productos bacterianos, ¿no? Componentes orgánicos. Tenemos polisacáridos, ejemplo el dextrano. Tenemos proteínas, glucoproteínas, una de las proteínas más importantes de la saliva. Tenemos lípidos, ¿ya? Y dentro de los componentes inorgánicos tenemos minerales, como el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio y también el flúor. Y gracias a esos componentes orgánicos inorgánicos que también provienen de la saliva, del fluido crevicular, se llega a mineralizar esa biopelícula para formar lo que es el cálculo. Entonces, ¿qué es el cálculo? Cuando yo hablo de cálculo o tártaro, ¿ya? Por eso decimos destartraje, eliminar el tártaro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de cálculo, estoy hablando de la misma biopelícula o placa, ¿ya? Pero que se encuentra mineralizada. Está mineralizado porque hay la precipitación de minerales. ¿De dónde provienen estos minerales? Estos minerales van a provenir de la saliva, provienen también del fluido crevicular, ¿ya? ¿Y cuáles son los lugares? Ya habíamos hablado en un tema anterior esto. ¿Qué sectores son donde mayormente encontramos la mayor cantidad de cálculo? En el sector anteroinferior, en la cara lingual de incisivos inferiores y en la cara vestibular de molares superiores. ¿Por qué encontramos mayor cantidad de cálculos a esos niveles? Porque en esos sectores hemos dicho que se encuentra la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales, ¿no? A este nivel encontramos las glándulas salivales submaxilares y a este nivel se encuentra la glándula parótida. Y el conducto, nosotros conocemos como conducto de Stenón, desemboca a este nivel, ¿no? Y aquí tenemos la desembocadura de las glándulas salivales submaxilares submandibulares. Es por eso que cuando hay acumulación de biopelícula, llegan los minerales a ese nivel porque aquí se encuentra la desembocadura y esos minerales están presentes en la saliva, ¿sí? Por eso hay mayor formación de cálculo en estos dos sectores. Aquí estamos viendo un tipo de cálculo supragingival, y eso ya hemos hablado en el anterior tema que habíamos llevado, y aquí estamos encontrando cálculo subgingival, ¿no? Cuando yo digo, pues vamos a volver a repetir para que no nos confundamos, cuando yo digo que es un cálculo supragingival, supragingival, encima del margen gingival. Perdón, ahí no he dibujado bien. Ahí está. Todo lo que se encuentra encima del margen gingival lo vamos a denominar cálculo supragingival. Y en esta otra imagen, el margen gingival estaba a este nivel, donde están las líneas punteadas. A ese nivel se encontraba el margen gingival, ¿ya? Pero si nosotros bajamos esa encía, ¿no? O levantamos la encía marginal, la papila, podemos ver que hay cálculo, pero que en un inicio no lo observábamos porque todo estaba
cubierto por el tejido gingival, ¿sí? Es decir, que el cálculo supragingival lo puedo observar de forma clínica, ¿no? Como estamos viendo aquí, pero ya para el subgingival no lo observo de forma clínica, tendría que levantar el tejido gingival para observar. Entonces, cuando no podemos hacer este levantamiento de colgajo, lo que yo tengo que hacer es eh, sentir a través de percepción táctil. Introducimos una sondita y si encuentro alguna superficie rugosa, obviamente estamos frente a un cálculo. Vean la diferencia de color entre el cálculo supragingival y el cálculo subgingival. Aquí tiene un color más o menos un blanco amarillento y aquí tenemos un cálculo de un color oscuro, un café o un café verduzco. ¿Ya? ¿A qué se debe esta coloración de los cálculos subgingivales? A la pigmentación que se va a dar por la hemoglobina que va a estar presente durante la hemorragia subgingival, ¿no? Entonces, cuando hay enfermedad periodontal o inclusive gingivitis, hay hemorragia. Y esa hemorragia, gracias a esa hemorragia, gracias a la hemoglobina que va a estar en la hemorragia, se va a pigmentar este cálculo. Por eso tienen generalmente ese color, a diferencia del supragingival. ¿De dónde provienen aquí los minerales para la formación de cálculo supragingival? De la saliva principalmente. ¿Y de dónde provienen los minerales para la formación del cálculo subgingival? Del fluido crevicular. La placa o biopelícula es altamente estudiado porque esta biopelícula va a ser uno de los factores etiológicos más importantes para la formación de caries y de enfermedad periodontal. ¿Sí? Entonces, para la formación de caries y enfermedad periodontal, que son las dos enfermedades más prevalentes en cavidad bucal. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo lo que hemos llevado, cómo está constituida la placa, cómo se llega a formar la placa y cómo llega a intervenir o llega a actuar para la degradación del periodonto. Una placa dental madura ya es una sustancia estructurada, sumamente estructurada. Estamos viendo ya que tiene canales, se encuentran bien formadas, ¿ya? Es una sustancia resistente, color amarillento, grisáceo y adherida a las superficies duras, ¿no? No vamos a confundir con con el material alba, ¿ya? Que se elimina, igual es una masa blanquecina que se puede eliminar fácilmente, en cambio esta no. La placa o la biopelícula es una sustancia, es una masa que va a estar pero fuertemente adherida a la superficie dentaria. Compuesta principalmente por microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Principalmente, pero miren, microorganismos, ¿ya? Hemos dicho que más o menos el 70-80% de la placa está formada por microorganismos y el 30% más o menos, del 20 al 30% por una matriz que va a ser material orgánico e inorgánico, ¿no? Un gramo de placa, un gramito de placa tiene aproximadamente 100.000 millones de microorganismos. Y dentro de esta placa o biopelícula encontramos más de 500 especies, es decir, diferentes tipos de microorganismos. Ahora, no solamente dentro de los microorganismos, no solamente encontramos bacterias. Si bien nosotros lo que más conocemos son las bacterias, ¿ya? O son las más estudiadas, pero también hay microorganismos que no son bacterias. Por ejemplo, levaduras, protozoos, virus. Por eso, antes a esto lo denominábamos placa bacteriana, ¿sí? Pero actualmente ya no decimos placa bacteriana porque sabemos que dentro de su composición no solamente están bacterias presentes, sino que también hay otros tipos de microorganismos como levaduras, protozoos y virus, y es por eso que en la actualidad lo llamamos o bien placa dental, o biopelícula, o biofilm, ¿ya? Ahora, no solamente vamos a encontrar también microorganismos, también hay células del huésped, como estas están adheridas muchas veces a la superficie de tejidos blandos, tejidos duros,
También vamos a encontrar células epiteliales dentro de esta placa, ¿no? Células epiteliales y las células de defensas más importantes, macrófagos, que son las que van a intentar eliminar ese tipo de microorganismos, y leucocitos. Según la posición de la placa, podemos conocer la placa supragingival, la placa gingival y la placa marginal. Volvemos a repetir esto. ¿Cuál es la placa? Al igual que el cálculo, igual lo mismo pasa con la placa, ¿no? Todo lo que se encuentra encima del margen gingival, ya, toda la placa que se encuentra en la superficie de la estructura dentaria encima del margen gingival, es una placa, es la placa supragingival. Y lo que se encuentra por debajo, es decir, dentro del surco gingival o la bolsa, va a ser la placa subgingival. Y la que va a estar a nivel de este margen llegaría a ser la placa marginal, ¿ya? ¿Y por qué estamos recordando esto? Porque tienen diferentes relaciones con el tejido gingival. Vayamos a ver. Ahí está. La placa marginal, es decir, la que se encuentra justamente a nivel del margen gingival, me va a causar principalmente la gingivitis. Esa es la placa que va a causarnos principalmente la gingivitis, ¿no? La placa, tanto sub y supragingival, que va a estar, porque tenemos, miren, aquí por ejemplo, tenemos placa, todo esto es placa subgingival, ¿sí? Todo esto es subgingival, todo lo que está debajo del margen gingival, pero una parte de esta placa va a entrar en contacto con el tejido blando, ¿ya? Vamos a dibujarlo de rojito. Aquí está. Una parte de esa placa va a entrar en contacto con la cara interna del tejido blando, ¿no es cierto? Y la otra parte va a entrar en contacto con la superficie dentaria. Entonces, y lo mismo pasa con la placa supragingival, ¿ya? La placa supragingival, que estaría a este nivel, ya no entra en contacto con tejido blando, pero sí entra en contacto con la estructura dentaria, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? La placa supra y subgingival, que va a estar en relación con la estructura dentaria, es la que va a formar los cálculos y caries, ¿no? Principalmente. Y la placa que va a estar en contacto, en este caso la subgingival, que va a estar en contacto con el tejido blando, va a ser la principal para producir una destrucción del tejido periodontal, produciéndome una gingivitis y posteriormente una periodontitis, ¿ya? En la placa subgingival, aquí, principalmente vamos a encontrar microorganismos anaerobios. Y eso también tenemos que recordar qué es aerobio y qué es anaerobio. Anaerobios, si recordamos, son los microorganismos que viven pero en la ausencia de oxígeno y son más patógenos, ¿no? Que los aerobios, ¿ya? Entonces, anaerobios se van a encontrar principalmente en la placa subgingival. La zona subgingival difiere de la supragingival. ¿Por qué? El líquido crevicular, sabemos lo que es el líquido crevicular o el líquido gingival, que emerge, es un trasudado que va a emerger del surco gingival, ¿no? Este líquido baña todo el surco, la bolsa, ¿ya? Y este líquido contiene sustancias que van a ser utilizadas como nutrientes por parte de los microorganismos. Mientras mayor cantidad de fluido crevicular haya, hay mayor cantidad de nutrientes para los microorganismos. Por lo tanto, igual van a reproducirse con mayor facilidad, ¿no? Entonces, es importante este fluido crevicular y este fluido crevicular se da en la inflamación. Y van a verlo ya clínicamente cuando vean ustedes tejidos gingivales inflamados. Hay una gran presencia de fluido crevicular. ¿Sí? Y este fluido crevicular contiene nutrientes para los microorganismos, entonces es favorable prácticamente cuando de microorganismos se trata. ¿Cómo se llega a formar esta placa dental o esta biopelícula? Cuando el paciente no se cepilla
1 o 2 días, ya puede existir la presencia de biopelícula o placa, ¿ya? ¿Dónde generalmente encontramos la presencia de biopelícula? Y vamos a ver aquí. Ahí está. Y ustedes mismos se pueden observar, tal vez, cuando se observan ustedes en el espejo, cuando vean a sus pacientes, la mayor cantidad de biopelícula que van a encontrar va a ser a nivel cervical y a nivel interproximal, ¿sí? Casi no van a observar placa a estos niveles, en el tercio incisal y en el tercio medio. ¿Por qué? Si bien no hay exfoliación en los tejidos duros, gracias al movimiento de los tejidos blandos como los labios, la mucosa, la mucosa yugal, la lengua, llegan a eliminar la placa que se encuentra a este nivel, ¿sí? De la cara vestibular, la cara lingual, muchas veces, pero en estos 2 tercios, ¿ya? En los 2 tercios coronarios son eliminados esa biopelícula gracias a los tejidos, a la movilidad de los tejidos blandos, ¿no? Entonces se elimina de forma mecánica, ¿ya? Y con el cepillado también, fácil de eliminar, ¿no? Pero ¿dónde tenemos más problemas? Principalmente en el tercio cervical o tercio gingival. También en las piezas posteriores a nivel de fosas y fisuras y en restauraciones desbordantes. Eso es importante. Ya habíamos llevado un tema de factores predisponentes para enfermedad periodontal, donde hemos hablado bastante sobre restauraciones desbordantes que permite la acumulación de biopelícula, donde se dificulta la eliminación por parte del paciente, ¿no? Ahí es muy complicado de eliminar, ¿ya? Entonces, es muy importante. Y no solamente hemos dicho que favorece la acumulación, sino también aquí hay un cambio ecológico de microorganismos, ¿no? Y también en dientes, que eso también lo hemos visto en uno de los temas, dientes con malposición, donde igual es difícil eliminar la biopelícula por parte del paciente. Y a nivel interproximal, principalmente cuando no se utiliza el hilo interdental, es muy complicado la eliminación de la biopelícula a ese nivel, porque el cepillo máximo va a ingresar 0,5 a 1 milímetro, al igual que el enjuague bucal, ¿no? Y en dientes posteriores, ustedes saben que la superficie proximal es ancha, no es ni siquiera como los dientes anteriores, tiene una superficie muy ancha, donde es imposible eliminar la biopelícula si es que no se utiliza estos elementos interdentales como el hilo dental. ¿Cómo puedo verificar la presencia de esta biopelícula? Hay 2 formas. Uno que puede ser a través de un explorador, ¿ya? Una sondita, en este caso está agarrando una sondita periodontal, pero podemos utilizar una sondita exploradora sin introducir dentro del surco, ¿sí? Deslizamos un poquito la superficie y vamos a observar una masa blanquecina, ¿ya? Una masa blanquecina blanda en la punta de la sonda. Es una forma. Y la otra es utilizar pastillas reveladoras. Vamos a ver aquí. Miren, aquí estamos viendo, ya hay un tejido gengival inflamado. No se observa la biopelícula porque tiene un color blanquecino, ¿ya? No se puede observar, pero cuando nosotros le otorgamos al paciente una pastilla reveladora, alguna solución reveladora que va a pigmentar todo lo que es placa, entonces el paciente va a poder visualizar en qué sectores es donde no se está eliminando la biopelícula, ¿no? Y miren, a nivel principalmente cervical. En la mayoría de las piezas se pigmenta a nivel cervical y también, miren, tenemos a nivel interproximal y en posteriores se puede igual acumular biopelícula a nivel de las caras oclusales y es por eso que tenemos bastante caries en piezas posteriores a nivel de la cara oclusal y a nivel interproximal, porque son los sectores donde generalmente los pacientes no llegan a eliminar de forma correcta, ¿no? Esta es una pastilla reveladora que va a pigmentar todo el material orgánico de la biopelícula, ¿ya? Viene en diferentes colores. Se le da una pastillita, podemos partir una pastillita en 2 o hasta en 3, se le hace masticar al paciente. Una vez que mastique, le pedimos que pase por todas las superficies dentarias, tanto anterior como posterior, y luego lo escupe, ¿no? Y ahí vemos todo lo que ha pigmentado, es la presencia de biopelícula. En resumen, al paciente le podemos decir que todo lo que pigmenta son microorganismos, porque 70-80% de esta biopelícula está formada por microorganismos. Aquí tenemos también, miren,
una pastilla reveladora de diferente color, donde estamos observando pigmentación principalmente a nivel del tercio cervical. A nivel del tercio cervical, interproximal, en posteriores igual, es posible que se haya pigmentado a nivel oclusal. Todo esto es biopelícula. ¿Cómo se forma esta biopelícula? Tiene tres fases, ¿no? La primera fase, que es la formación de la película adquirida, ¿ya? La segunda fase es la adhesión inicial a la superficie dental y después la tercera fase es la colonización y maduración de la placa. Vamos a llevar hasta esta parte. Formación de la película adquirida, que es la primera fase. ¿Qué es lo que sucede aquí? Toda superficie dura o blanda es cubierta por una película adquirida. Esta película adquirida prácticamente está constituida por proteínas que provienen de la saliva, ¿no? Aunque nosotros nos cepillemos y esté nuestra boca libre de gérmenes en un momento, inmediatamente la saliva empieza a bañar todas las superficies, tanto blandas y duras, y va a formar una película que se llama película adquirida, que está constituida por péptidos, proteínas y glucoproteínas que provienen de la saliva. Por eso me dice aquí, se observa en una superficie, esta película adquirida, observamos en una superficie limpia, un minuto después de que esté limpia, ya tiene la película adquirida. ¿Ya? Todavía no hay formación de placa. Ahorita estamos hablando solamente de la película adquirida. Esta película adquirida es tanto beneficiosa, pero al mismo tiempo también es desfavorable. ¿Por qué? ¿Por qué es beneficiosa? Porque lubrica. ¿Se imaginan si no hubiera esa película adquirida? Todas las piezas dentarias tal vez estarían resecas, ¿no? Entonces llega a lubricar todas las estructuras, tanto duras y blandas. Entonces va a formar una barrera de protección. Pero al mismo tiempo nos aporta como un sustrato para que las bacterias se puedan fijar, porque tiene proteínas, ¿ya? Y ahí es donde se fijan las bacterias. Si no hubiera esta película adquirida, es más difícil que estas bacterias puedan adherirse a la estructura dentaria. Las bacterias no se adhieren directamente a la estructura dentaria, ¿no? Se adhieren a las proteínas que van a estar presentes en la película adquirida. Una vez que se forma la película adquirida, va a haber el siguiente paso, que es la adhesión y fijación inicial de las bacterias. Antes de los 3 minutos, después del cepillado, ya están empezando a adherirse las bacterias a la película adquirida. Pocas pueden unirse, no todas las bacterias tienen la capacidad de unirse a la película adquirida, ¿no? Tienen que tener algún tipo de mecanismo, como las adhesinas. Gracias a estas adhesinas, algunas bacterias pueden llegar a unirse a esta película adquirida. Pero esta película también tiene que tener proteínas y tiene que tener receptores para que estas adhesinas puedan adherirse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forma la película adquirida y algunas bacterias que tienen la capacidad de adherirse, que van a tener adhesinas, se van a unir a esta película adquirida. Ahí estamos hablando de los primeros microorganismos que se van a unir. Y los primeros microorganismos o primeras bacterias que van a colonizar esta superficie dentaria, que va a estar cubierta con la biopelícula, ¿ya? Ejemplo de estas tenemos a los estreptococos, ¿no? Después de 4 a 8 horas más o menos, después de que ya ha existido la formación de biopelícula, 60-80% de los microorganismos que se adhieren son estreptococos. ¿Ya? Tenemos también aerobios obligados, como el Haemophilus, las Neiserias, y tenemos anaerobios facultativos, Actinomyces baillonella, ¿no? A todos estos, que son los primeros microorganismos en adherirse, se llaman colonizadores primarios. Una vez que se han adherido estos microorganismos, la placa ya empieza a madurar. Estos microorganismos que se han adherido empiezan a proliferar y empiezan a colonizar
otras especies, ¿no? El ambiente que en un inicio era aerobio, gram positivo, facultativos, ¿ya? Aerobio, que son menos patógenos, gram positivos, igual menos patógenos, a medida que va madurando la placa, empiezan a colonizar otras especies que ya llegarían a ser anaerobios gram negativos, que son más patógenos. Entonces hay un cambio del ambiente, del tipo de microorganismos cuando la placa ya madura. Y la última fase, que es la colonización y maduración de la placa. Estos colonizadores primarios, que son los primeros microorganismos en adherirse, vamos a dibujar aquí. Me voy a imaginar que esta es mi superficie dentaria, ¿sí? Solamente luego tenemos la película adquirida, que va a estar en la superficie dentaria. Y a esta película adquirida hemos dicho que se van a unir solamente algunos microorganismos que tienen esa capacidad, que van a llegar a ser los colonizadores primarios, que tienen adhesinas y se unen a los receptores de la película adquirida, ¿no? Y empiezan a aumentar en cantidad, empiezan a colonizar mayor cantidad a medida que se vuelve más gruesa la capa, empiezan a existir microorganismos anaerobios gram negativos. En un inicio son aerobios gram positivos. Una vez que ya están estos colonizadores primarios, como no todos tienen la capacidad de adherirse, llegan los colonizadores secundarios. Estos directamente a la película adquirida no pueden adherirse, no tienen esa capacidad, pero sí pueden adherirse a los colonizadores primarios, ¿no? Ahí sí se pueden adherir. Entonces, por eso me dice aquí, los colonizadores primarios proporcionan nuevos receptores, ¿ya? Y a esta unión entre microorganismo y microorganismo se llama coadhesión o coagregación. Y estos microorganismos ya se llamarían colonizadores secundarios. Son los colonizadores secundarios, ¿ya? Ejemplo de colonizadores secundarios: Prevotella intermedia, Carnocitopaga, Fusobacteria nucleatum, Porphyromonas gingivales, de este vamos a hablar bastante, ¿no? Que serían colonizadores secundarios. Vamos a borrar. Colonizadores primarios. Ejemplo: Streptococcus sanguis, Actinomyces oris, Actinomyces oris también aquí. Colonizadores secundarios, miren, Fusobacterium nucleatum se llega a, unir al Streptococcus sanguis, que es un colonizador primario. Prevotella loeschei se llega a unir al Actinomyces oris, colonizador secundario. ¿Sí? Secundario, primarios. Carnocitopaga, colonizador secundario, que se llega a unir también al Actinomyces oris, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo se pueden unir ciertos microorganismos secundarios a microorganismos o colonizadores primarios. Bien, esto vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a continuar la siguiente clase. Cualquier consulta o pregunta que tengan, ya saben, pueden escribir al Classroom o al WhatsApp. Que tengan una buena semana. Nos vemos la siguiente clase.